El día de hoy conversamos con Luis Colalillo, sensei de Aikido, quinto dan Aikikai. Buenas tardes, sensei, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, estimado, ¿cómo le va a usted? Estoy muy bien. ¿Y usted? Muy ¿Se bien, encuentra? muy bien, muy bien. Gracias por atender la llamada y por ayudarnos a seguir haciendo este podcast. De nada, un placer, la verdad. Me alegro por el emprendimiento, así que lo que pueda ser útil me puede encontrar sin ningún problema. Sí. Sensei, ¿cómo empezó en las artes marciales? Bueno, yo empecé a practicar artes marciales desde muy niño. Alrededor de los 5 o 6 años comencé a practicar judo, acá en la ciudad de Córdoba, donde vivo todavía. Mi primer profesor se sigue llamando Roberto Belletti, con él practiqué los primeros años, después a él lo siguió otro maestro más que se llama, que también está vivo, de apellido Irace, Ujú. José Irace. Practiqué de manera intensa judo durante 6 o 7 años en mi niñez, compitiendo regularmente, Ujú. tanto para colegio, representando mi colegio, como representando también eh, a la provincia de Córdoba, luego en los nacionales y cosas por el estilo. Ujú. Alrededor de los 12, 13 años dejé de practicar judo debido a, bueno, me parece que distintas razones me llevaron a dejar de practicar. Y alrededor de los 26 años comencé a practicar Aikido. Ujú. Eh, Aikido había sido un arte marcial que había visto esporádicamente y siempre me había llamado mucho la atención. Ujú. Así que alrededor de los 26 años encontré un lugar en el cual me pareció que era posible comenzar a practicar y así lo hice y Ujú. desde aquel entonces hasta hoy no me he detenido en mi práctica. Y Sensei, ¿recuerda de ese tiempo en el judo? eh, cómo le iba en las competencias? Eh, sí, recuerdo en judo, podríamos hablar, le podríamos hacer una entrevista a mis profesores, digamos. Ellos tienen un recuerdo mucho más vívido Claro. de cómo era yo como practicante. Pero se Eh, recuerda haber ganado alguna medalla, algo en esa época, sí, sí. sí, recuerdo que haber salido, haber ganado varios torneos, inclusive provinciales y nacionales también, Ujú. este, como competidor o como deportista en esto de, digamos, de participar de torneos y cosas por el estilo. Ujú. En cuanto al éxito, en términos de ganar, me Claro. fue, diría que muy bien. Ujú. De hecho, tengo el recuerdo de todas las medallas y todo ese tipo de copas y todo ese tipo de cosas que se suelen otorgar. Ujú. Así que luego como practicante o como competidor, yo era chico, o sea que no tengo una idea clara de cómo era, qué características tenía como practicante, digamos. Sí, claro. Sí recuerdo, no recuerdo, sino que sí, mi primer maestro, Belletti, Ujú. con quien tuve la fortuna de reencontrarme después de muchos años de no verlo, hace Ujú. muy poco, Ujú. compartimos una cena, etcétera. Él dio algunos pantallazos de cómo él me recordaba a mí como judoka. Y entre ellos, una de las cosas que recuerdo era que tenía una práctica muy agresiva, muy explosiva, Mm. para el gusto de él, digamos, de aquella época, ¿no? Yo realmente Ok. no tengo ningún recuerdo de cómo practicaba. Sí recuerdo que me gustaba mucho, pero no cómo lo Mm. desarrollaba, digamos. Y esa explosividad la llevó al Aikido tiempo después o se quedó en esos primeros años de judo? No sabría decirlo, la verdad. Quizás el tema de la explosividad tuvieron algún correlato Ujú. años después con mi práctica con Dicia Sensei, digamos, Mm. que en su juventud especialmente tenía efectivamente una práctica de Aikido bastante explosiva, digamos. Quizás.
no lo tengo muy claro. La verdad que no es algo que haya pensado mucho. Luego, también está el tema de que en judo, digamos, la práctica probablemente haya sido vista así por mi profesor Ujú, debido al tema de la competencia, ¿no? En Aikido Kikai, al no haber competencia, no necesariamente tiene que haber agresividad de ganadores y perdedores, digamos, ujú, ¿no? ujú. Pero la verdad que no lo sabría decírtelo con exactitud. Son todas opiniones o conjeturas. Sensei, y nos comenta que a los 26 años inició su práctica de Aikido. ¿Y quién Sí. fue su primer sensei? Mi primer maestro de Aikido fue Eduardo Cardoso, una persona que Ujú, ya muy mayor, también está vivo todavía, pero muy enfermo ya. ujú, También es una persona de acá de Córdoba. Él tenía una formación previa también en otras artes marciales japonesas, puntualmente en ok, karate y en judo. Él había sido formado especialmente en karate con un maestro japonés que vino a Córdoba, se llamaba de apellido Toma. ujú, Eh, y bueno, entonces era una persona mayor, ya cuando yo lo conocí ya era mayor y ya ujú, tenía formación en karate y judo. Además, mm, en la década del 80-90 aquí en Córdoba, y estimo que en Argentina en general, la información internacional o la actualización internacional de Aikido ujú, no tenía el nivel que tiene actualmente. Entonces, muchos de los maestros o muchas de las personas que trajeron el Aikido a mi ciudad, como otros lugares, eran ujú, personas que tenían muy poca formación, digamos, no eran personas que habían estudiado en el Aikikai, ni habían sido formados en el Aikikai, ni tenían cuartos, quintos danes, sino eran personas que venían de otras artes marciales y tomaban algún que otro seminario con algún maestro de Aikido local, y a partir de ujú, ahí, como les gustaba Aikido, empezaban a experimentar cosas de Aikido. Así que ok. me parece que esto es algo que debe haberse dado en casi toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo también, ¿no? Sensei, y empezó a practicar a los 26 años y su práctica fue continua hasta el día de hoy. Sí, ininterrumpida, la verdad que sí. Mm, Durante mis primeros años, hasta el año 2000, ujú, yo solía tomarme un mes de vacaciones, básicamente porque mi profesor dejaba de practicar un mes, entonces cerraba la academia. Pero a ujú, partir del año 2000 hasta el presente, es decir, 22 años, ujú. no he dejado de practicar, ni siquiera cuando enfermo, digamos. Suerte, no he tenido enfermedades graves, sino alguna vez alguna gripe, cosas por el estilo. Claro. Y he estado practicando de manera ininterrumpida. Creo que lo máximo que he estado sin practicar desde entonces, desde el año 2000 hasta ahora, ha sido una semana, incluido la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia yo creo que a los practicantes nos sirvió como para botar estrés y aumentar las horas de práctica lo que se podía, ¿no? Sí, en la pandemia empezó el 13 de marzo del año Ujú, 2020, un día lunes, por lo menos aquí en Argentina se cerró todo un día lunes ujú, 13. eh, y yo creo que 10 días después ya habíamos instalado con mi pareja un tatami en el departamento y ya estábamos acá practicando. Eh, y, y poco después también encontramos otro lugar más ujú, cerca de donde nosotros vivíamos, porque en la época de los primeros tiempos de la pandemia no se podía salir, no sé sí. cómo habrá sido donde estabas vos, pero si hacías más, no podías hacer más de 5 cuadras de tu lugar, de vos vivías, y un montón de trabas y problemas. Mm, Nosotros aún así todo encontramos un lugar próximo a donde vivimos nosotros para poder practicar más. Así que la práctica en lo personal no solamente no fue detenida por esto, sino más bien potenciada. mm, Porque qué bueno. inclusive, claro, porque inclusive antes de la pandemia yo viajaba mucho, viajaba Mm, 2 veces por mes, viajaba a dar seminarios. Por el tema de la mm, pandemia no viajé más, por 2 años más o menos. Como no viajé más, tuve la suerte de practicar mucho más acá. Dupliqué las horas de práctica locales. claro, claro. Abrimos, antes de la pandemia,
Gran Córdoba teníamos solamente un Ujú. dojo y después de la pandemia, inclusive hasta ahora, pasamos de un dojo a cuatro. Wow. Entonces, la cantidad de práctica se ha multiplicado en cuanto a horas, pero también estimo que hemos mejorado, hemos avanzado muchísimo en cuanto a la calidad de la práctica. Claro. Así que, la verdad, como suele pasar, que a veces que hay dificultades que potencian, ¿no? Ujú. En nuestro caso en particular, el tema de la pandemia fue un potenciador de nuestra práctica. Obviamente no hemos podido contactarnos con la gente como lo hacíamos antes. Yo hace Mm, 2 o 3 años que no viajo a Japón, hace 2 o 3 años que no viajo a Europa, claro. pero bueno, afortunadamente crecimos mucho. Sensei, una pregunta. Usted dice que Aikido era un arte marcial que le había llamado la atención. ¿Qué era eso que le llamaba la atención en esa época? Y, y si fue lo que consiguió, me imagino que sí, pero eso que le llamaba la atención, ¿lo consiguió en el arte? Es interesante tu pregunta. La verdad es que te voy a contestar tu pregunta haciéndote una pequeña introducción. Había un Ujú, maestro de Aikido que se ujú, llamaba ujú. Kensho Furuya, ya murió en un séptimo dan japonés, Sí, que tenía un dojo de en Los Los Ángeles, Ángeles. creo. Exacto. Ujú. Bueno, durante algunos años yo compartía una correspondencia vía mail con él. Escribió unos textos maravillosos. Por ahí los guardo en mi disco duro. Bueno, yo tuve la suerte de compartir con él correspondencia privada, digamos. No sé, realmente Qué no, lindo. no recuerdo por qué nos terminamos escribiendo. Porque además yo Wow. tenía un rango muy bajo, el rango muy alto, él tenía un montón de formación, yo no. Él era japonés y vivía en Estados Unidos, yo no soy japonés y no vivo en Estados Unidos ni en Japón. O sea, pero se dio así. De hecho, todavía tengo los mails, ¿no? Eh, y él me preguntó lo mismo que me preguntaste vos hace muchos años, y mi respuesta entonces fue, él me preguntó puntualmente por qué practicaba Aikido, y mi respuesta fue, no sé. Y, ¿Cuánto tiempo su, tenía practicando? y yo habrá tenido 4 años, entre 4 y 6 años más o menos, esto debe haber sido en el 2000, 2001, 2002, por ahí. Este, y su respuesta, mi respuesta fue, si usted no sabe por qué practica, usted está practicando por las razones correctas. Con esa introducción, paso a tu pregunta, que es un poco más específica o ligeramente diferente, y es que en Aikido había algo que me llamaba poderosamente la atención, que todavía existe y que no importa cuántas horas practiques, siguen existiendo. De hecho, puedo pasar 2 o 3 horas arriba del tatami que me bajo con más ganas de practicar que antes, y tiene que ver con algo, me parece a mí como esencial o intangible, pero presente en todas las cosas, es como la ley de gravedad, ¿no? No la vemos, pero afecta todo. Y esto no lo digo porque el aikido sea la ley de gravedad, sino porque parte de la estructura de aikido, me parece a mí, toca esencias del ser humano en distintos planos, desde planos físicos a planos intelectuales y planos Espirituales. principios y cosas por el estilo. Sí, yo no soy una persona religiosa, pero eh, me refiero a cuestiones, soy mucho más concreto en estas cosas. Este, y, y me parece que Aikido es una de las tantas herramientas que puede disponer el ser humano como para profundizar cosas que no, hoy por hoy no están tan a simple vista, no son tan accesibles, no son tan observables ni tan vivenciables, etc. Entonces, ¿por qué practico Aikido? Yo tendría que decir que practico Aikido porque me da un enorme placer, por un lado,
Por otro lado, no importa cuánto practique Aikido, siempre siento que Aikido, que yo quedo en deuda con la práctica. Tengo la sensación de que siempre la práctica me deja más a mí que lo que yo le puedo aportar a la práctica. Entonces, luego, desde un plano ya más técnico, para mí siempre fue el referente, un maestro muy puntual que se llamaba Seigo Yamaguchi Sensei, que para mí actualmente sigue siendo mi referencia de práctica. De hecho, yo conocí al que después fue mi maestro, en un momento, que fue Cristian de Shikan, tratando de practicar con alumnos de él, Ujú. porque Yamauchi Sensei ya había muerto cuando yo empecé a practicar. Sí, claro. Murió en el 96, pienso, ¿no? Claro, claro, murió 2 meses antes que yo empezara a practicar. Yo empecé a practicar en el año, Ujú. en marzo de ese año. Entonces es una relación, como notarás, bastante extraña, porque de hecho a mí Yamaguchi Sensei me llamaba la atención mucho antes de haber podido verlo en clips, porque en aquella época era imposible, porque a Yamaguchi Sensei no le gustaba que lo filmara. En el año Ujú. 96, 97, 98, etcétera, no existía material de Aikido en DVD, ni en CD, ni cosas por el estilo. Los pocos que se podía conseguir eran Ujú. VHS y eran VHS oficial. Es decir, era muy difícil conseguir, sí, Costosísimo. costoso no solamente desde lo económico, sino costoso de que Yamauchi Sensei nunca publicó material oficial de él, ni comercializó nada. No sé, Mm. las pocas personas, había muy pocas personas que tenían material de él, y la poca gente que tenía material de él Mm. ni lo ofrecían, ni lo vendían, todavía sigue siendo igual. Las pocas publicaciones que hay de él son publicaciones no oficiales y de alguna gente que publica alguna cosa. Entonces, si te retrotraes en el Mm. tiempo, fue muy extraño todo. Sí. Hubo cosas ahí desde mis primeras lecturas de textos de él. Yo me acerqué a él primero por fotos Ujú. y por textos de él. Y luego tuve la suerte de que un alumno de Takeda Yoshinobu Shihan, que fue uno de sus grandes Ujú. alumnos japoneses, un alumno de Estados Unidos, Ujú. tuvo la deferencia de hacerme una copia de un video de Yamauchi Sensei y mandármelo. Y Mm. cuando vi ese video, que todavía lo tengo, eh, todo lo que Ujú. yo había, no sé si llamarlo imaginado, cabe la palabra imaginado, porque es algo que está fuera de la imaginación, eh, Ujú. percibido, si lo querés llamar así, todo lo que yo había presentido, si lo querés llamar así, eh, se Ujú. refrendó en lo que empecé a ver de él. Así que bueno, más o menos esa es la historia. Tengo dos preguntas. Para quienes no conocen, no hayan visto al Sensei Yamaguchi, ¿cómo describiría usted su técnica? Para mí una persona, su técnica era, se la ha descrito de distintas formas. Mm. Eh, Se la ha descrito de manera antagónica, como algo muy difícil, algo a veces imposible, algo que solamente podía hacer él. Tiene que ver, desde mi punto de vista, con una maximización de recursos, una comprensión de variables naturales en una escala sin precedentes antes, porque tenemos que recordar que esta persona, Yamaguchi Sensei, fue el primer profesional del Aikido. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Fue la primera persona que no tenía trabajos alternativos, sino que exclusivamente se dedicaba al Aikido. Estamos hablando de una Japón de la posguerra, ¿no? Ujú. Esta persona se dedicó de lleno a eso y en medio de una época en la cual practicar artes marciales Dar clases era sumamente complicado, claro. era complicado desde lo económico de entrada y dedicarse a eso, Mm. etcétera, era una locura. Japón era un país que estaba en una tremenda crisis, había desde hambre en adelante, ¿no? Ujú. Entonces, dedicarse a un arte marcial post Segunda Guerra Mundial era una locura. Eh, pero esta persona lo hizo. Pero además está la cuestión de la problemática técnica, ¿no? Mientras las artes Ujú. marciales en la época se dedicaban a desarrollar fuerza física, volumen corporal y
capacidad de choque y cosas por el estilo. Yamaguchi Sensei, cualquiera que vea una foto de él va a ver una persona que rápidamente se lo describe Espigada, como se ve. delgado, Ujú. espigado, delgado. Entonces la Ujú. fortaleza de él no era su músculo, sino su inteligencia. Es decir, es una persona que rápidamente tomó del Aikido las variables más esenciales de mi punto. Y esto me queda a mí muy claro, entre otras variables, porque es una persona que se murió un día miércoles y él pudo practicar hasta el día lunes anterior, practicar y dar clases, ¿no? Se fue a su casa por su propio medio, inclusive. Era una persona que no estaba lesionada, ¿no? A pesar de vivir practicando Aikido, era una persona que entendía las variables. Yo lo suelo graficar como con el tema de la conducción de vehículos, ¿no? Si pensamos en Ujú. un corredor de carreras y decimos que el corredor de carreras sistemáticamente choca su vehículo, no estaríamos muy dispuestos a decir de que es un gran conductor. Sí, claro. Pero en las artes marciales, vaya a saber uno por qué, parece que estuviera muy bien destrozarse, porque si no estoy destrozado es como que no estoy practicando un arte marcial. La práctica no, claro. Yo realmente no sé exactamente de dónde surge eso. Me parece que desde mi punto de vista es un disvalor, porque me parece que Mm, una cosa es que eventualmente uno se lastime practicando y otra cosa es claro. que uno busque lastimarse o crea que lastimarse está bien o que lastimarse practicando denota que practico bien. Ahí Mm. hay cosas que, de mi punto de vista, no están acertadas. Sí, es un sinsentido. Pero no Claro. solamente en Aikido, saquémoslo de Aikido. Vamos, a cualquier área. Mm, mm, Una persona físicamente destrozada no es un buen ejemplo de persona que desarrolla y cultiva al ser humano. mm. Eh, Yamaguchi Sensei es una Sí. persona que entendió ese tipo de cosas. Yamaguchi Sensei, como también otros maestros enormes, como Nisho Sensei, por ejemplo, por citar otros, ¿no? Mm, Personas impecables físicamente, ujú, ujú. con gran conducta, gran disciplina, gran ética en cuanto a su... No, y que entrenaron con una edad avanzada también, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hacía referencia que ahora es relativamente fácil eso, pero en la posguerra practicar, esto me lo comentó Tizie Sensei en su momento, cuando él llegó a Hombu Ujú, en la década del 70, en el año 69, las prácticas ujú, eran prácticas salvajes, ¿qué quiere decir? Y cada uno hacía lo que podía y listo. Era ese Shomenuchi y alguien mostraba algo que aparentemente era más o menos Ikkyo y de ahí en más cada uno hacía lo que ujú. podía. Entonces, el nivel de desconocimiento técnico y de forcejeo gratuito era inmenso. Hoy ya no se practica así. Mm, Entonces, sí. lo que es interesante de Yamauchi Sensei es que desarrolló este aikido de altísimo nivel técnico y conceptual en medio de esa época. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí. ¿Cuándo empieza usted a seguir los pasos del Sensei Yamaguchi? Bueno, yo no me atrevería a decir algo así. De hecho, No, o sea, a ver, usted, por conversaciones que hemos sí, tenido antes, entiendo que le gusta sí, lo que sí, sí, hace el Sensei sí, sí. Yamaguchi y yo sé que ha estado tras Sí, su sí, sí, paso, sí, ¿sí? sí. Entonces, me llama la atención saber cuándo, a ver, si vio su técnica, digamos, y cuándo como a seguir esos Bueno, pasos. concretamente mi primer viaje a Francia para practicar con alumnos de él fue en el año 2000, septiembre del año 2000. Ahí viajo a Mm, Francia junto con una persona con la que practicaba en aquel momento y un par de eran de práctica. Viajamos por primera vez a ujú, París, tomamos clases con Tizier Shihan, ahí lo conocí, durante una semana. ujú, Después, ese fin de semana, daba un seminario en París, Endo Sensei. Endo Sensei viajaba regularmente a París ujú, y daba seminarios regularmente en París. Endo Sensei es una de las personas que escribió en el Aikido Journal
para los obituarios de Yamaguchi Sensei. Gran parte de la Mm, práctica actual de Endo Sensei está influenciada conceptual y técnicamente por Yamaguchi Sensei. Este, luego nos fuimos a Toulouse, ahí lo conocí a Frank Noel, al maestro Frank Noel, que él mm, también es un destacadísimo alumno de Yamaguchi Sensei, aunque no tan popular, si lo queremos llamar así, como pueden ser otros maestros de ujú. actualidad, pero sin duda que es un aikidoka de altísimo nivel y fue uno de los grandes alumnos, de los tantos grandes alumnos que formó Yamaguchi Sensei. Y luego tomé otro seminario más con Endo Sensei ese fin de semana en Toulouse. En 2 semanas tuve contacto con estos 3 alumnos de Yamaguchi Sensei. Y a partir de ahí me dediqué a eso, hasta la actualidad. Sensei, y eso que vio en las cintas de VHS, esa técnica de Yamaguchi, ¿sí la pudo encontrar en sus alumnos? Bueno, por eso me refería de que yo no podría decir que lo sigo, porque no lo conocí, no lo sentí. Ujú, Yo he practicado con mucha claro. gente que sí lo conoció y sí lo sintió y sí tomó Kemi con él, y etcétera, ¿no? Pero Mm, eh, ujú, ujú. yo hay cosas que no puedo contestar porque no las viví, ¿no? Claro, Ahora, claro, claro. lo que sí noto o he podido notar es que hay ciertos feelings de práctica en común con algunos de ellos. Hay Ujú, cierta búsqueda en común, como eh, me parece que está vinculado, esta es una interpretación mía, ¿no? Hay una definición que se le sí, atribuye a Yamauchi Sensei, que es que el Aikido es la búsqueda de la perfección a través del del gesto. gesto, es decir, mi interpretación de eso es como que es la microacción o la no acción que resulta en tiempo y forma suficiente para resolver el conflicto. Wow. Y tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, con el tema de las artes marciales en general y los cerramientos y las aperturas, ¿no? Se suele decir que un Mm, kamae ujú, perfecto es un kamae inexpugnable, ¿no? Entonces, si un ujú, kamae perfecto es inexpugnable, en esencia estamos hablando de lo mismo. Es decir, se sí. torna en algo inatacable, para llamarlo de alguna forma, o Mm. inafectable, si lo queremos llamar con otros términos. O Claro, disuasivo, podría. pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, este tema de la búsqueda de la perfección a través del gesto, yo he podido sentir en varios de ellos no sé si llamarle preocupación, pero sí interés por desarrollar o acercarse a esta perfección, ¿no? A esta perfección de trabajar las líneas lo más puras posibles, de hacer el trabajo más limpio posible, eh, y obviamente, mientras más limpio y ordenado es la práctica, más cerca de la magia está, ¿no? Magia entre comillas. Mm, sí, El Yamaguchi Sensei, una de las cosas que siempre sí. impresionó mucho es por el tema del nivel de desequilibrio que lograba. Ahí lo relaciono con la magia en términos generales, por el tema de que, digamos, lo loco de la magia es que la magia no tiene magia, sino que tiene estudio. O sea, cualquier mago lo que hace para hacer su magia es estudiar a tal nivel su trabajo que para el espectador es tan evolucionado que se torna invisible. Y como se torna Ujú, invisible, el espectador cree que es un truco, ¿no? Pero en realidad es ciencia pura, es sí, ciencia y arte, ¿no? Yamauchi Sensei me parece que tenía es verdad. esto, ¿no? De la capacidad de Mm, llevar al límite ciertas cosas, como por ejemplo la sutileza, el gesto, el timing, ¿no? Si me hace, digamos, la justeza. sí, una sutileza, pero que no deja de ser efectiva en el campo marcial, pues, ¿no?
Sin duda que sí, hay mucha gente, yo leía muchos artículos de gente eh, que no se sentían especialmente eh, atraídos por su práctica, Ujú. digamos, y, y aún no sintiéndose especialmente atraídos por su práctica, básicamente desde el punto de vista porque no eran capaces de reproducirla ni de acercarse, eh, me parece a mí que ni siquiera estas personas que han escrito algunas cosas al respecto han cuestionado la eficiencia. Muchos de ellos han hablado después de tomar Ukemi con él Ujú. y, bueno, básicamente reconocen de que el maestro era extremadamente eficiente en lo que hacía, que era una persona fuera de escala, pero ellos dejan a salvo su criterio de que no es lo de ellos. Mm. Bueno, pero ahí también podríamos conversar acerca de por qué hay otras artes marciales que miran como de reojo al aikido, en el sentido que hablan como que no es un arte eficiente. eh, por ahí hay en internet hay muchos haters que dicen, no sé, que es un baile, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo antes estaba mi tiempo como en responder pero con el tiempo me he dado cuenta que es innecesario, ¿no? No sé qué buscarle su opinión. Bueno, mi opinión es esta. Primero, me parece que ningún arte marcial es hoy, ninguno, es eficiente tal cual se jactan algunas de ser. ¿A qué me refiero? Me Ujú. refiero a que en época de guerra, época en la cual nos jugamos la vida y estamos a juego de la vida y la muerte constantemente, y en cada instante podemos morir o vivir, Ujú. sea, toda esta historia de la discusión sobre la eficiencia de tal o cual cosa y no sé qué otra cosa, ocupa su lugar, Mm. ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la eficiencia de qué arte marcial, por ejemplo, en un desembarco como el de Normandía? O la eficiencia, ¿cuál arte marcial es más eficiente en el asedio de Stalingrado? Mm. ¿Alguien puede contestar algo así? Mm. Pienso que no. Bueno, las artes marciales nacen en época de paz. El budo fue construido en la época de paz y fue construido por ex guerreros para transformar las viejas armas que tenían, que no eran solamente los sables, Mm. sino las actitudes guerreras que tenían en la cabeza, en algo más evolucionado. Cualquier persona que se ponga a estudiar especialmente las artes marciales japonesas sabe que es así. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es la eficiencia marcial del kendo, por ejemplo? ¿Cuál es la eficiencia marcial del iaido, del judo? ¿Por qué a nadie le importa eso? ¿O no son artes marciales? Claro. ¿A qué me refiero con todo esto? Todas las artes marciales, desde mi punto de vista en la actualidad, tienden a cultivar a la persona. De hecho, muchas de las artes marciales que hoy cuestionan marcialidades ajenas, entre Ujú. comillas, Ujú. tienen conjuntos de decálogos o de normas éticas y morales que están totalmente en sintonía con lo que estoy diciendo yo. Sin embargo, extrañamente, después se los olvidan. Eso es muy extraño para mí. Es decir, el aikido, como el karate, como el judo, el jiu-jitsu, se ocurra, en el siglo XXI no son armas letales destinadas a matar gente. Entonces buscan la iluminación, Sensei. No sé si la iluminación, pero me parece que son herramientas que ayudan a la persona a mejorar en distintos aspectos, como por ejemplo, aprender a defenderse, aprender a estar más seguro, más tranquilo, más sereno. O sea, tiene un montón de virtudes. Las prácticas de las artes marciales tienen un montón de virtudes en tanto y en cuanto se encaren de buena manera, con buenos profesores, etcétera. Ahora, de ninguna manera un arte marcial actual está diseñado para salir a matar gente. Pero sí se desarrolla, por ejemplo, la energía interna y poder golpear con más energía y hacer uso de la técnica, ¿sí? ¿No?
Sí, por supuesto se puede hacer muchas, qué sé yo, me voy al kendo. Por supuesto que si alguien entra a robar en la casa de un kendoka, probablemente el kendoka lo golpee tan eficazmente con cualquier objeto que encuentre a mano que la persona caiga Ujú. desmayada en el acto. Ahora, ¿cuál es la eficiencia del kendo respecto de una persona que lo asalta con un arma de fuego a distancia? Cero. Bueno, y pues, se podría seguir los ¿No? ejemplos, pero eso no habla mal del kendo, de ninguna manera. Digamos, no está hecho para eso, nunca estuvo hecho para eso. De hecho, los mismos japoneses dejaron de usar las espadas para Mm. pasar a usar armas de fuego, porque se dieron cuenta que cuando tenían que ir a la guerra, les servía más disparar proyectiles a distancia que tener que en- cruzarse cuerpo a cuerpo con otra gente. Sin embargo, de alguna manera extraña todavía se siguen discutiendo cosas como esa. Luego, esto no quiere decir que luego, como pasa en todos los casos, haya buenos practicantes y malos practicantes. Pero es otro tema ese. O sea, a mí no se me ocurriría cuestionar la seriedad y la nada Mm. de ningún arte marcial. Podría cuestionar o podría ver cuál practicante a mí no me gusta o no me parece que X cosa, pero no a Mm. los artes marciales. No, porque primero conceptualmente está fuera de foco. Ningún arte marcial enseña a hacer cosas así. Y luego nadie tiene la verdad absoluta. Mm. Entonces, hay un alumno mío que recibió preguntas al estilo de parte de una persona Ujú. que quería practicar con él Aikido, ¿no? Resultado que era una persona que era según él, era una persona que era militar retirado, había estado en combate, no sé cuántas otras cosas más, pero le hizo un cuestionario Ujú. extraño a este alumno mío que da clase de Ujú. Aikido, el cuarto Dan, y en resumen a este tipo de cuestionamientos le dijo, bueno, mire, si un arte marcial le enseña a usted a evitar el conflicto, ¿el arte marcial es eficiente o no? Si el arte marcial le enseña a usted a ir a buscar el conflicto, Ujú. ¿es eficiente o no? Si el arte marcial le enseña a usted a matar gente y mata a alguien, ¿es eficiente o no? ¿Cuáles serían las respuestas a esas preguntas? ¿Y cuáles fueron las respuestas de esta persona? La respuesta de esta persona fue, discúlpeme, tiene razón. Por eso que me parece que hay cosas que hay que trabajarlas, qué sé yo. Mm. Por ejemplo, yo no practico kendo, pero me parece que es fenomenal como herramienta de desarrollo personal. Mm. Con la misma línea podemos decir de que, bueno, de que se inventaron las armas de fuego, las espadas no tienen sentido y qué sé yo, entonces todos los que practican kendo son Mm. todos estúpidos. Y el que diga algo así, para mí está totalmente fuera de foco, porque los beneficios de practicar kendo van muchísimo más allá y antes y durante y después de algo así. Esto mismo que lo digo sobre kendo, lo puedo decir sobre Claro. aikido. Obviamente, si decís, bueno, vamos a practicar aikido, bueno, entonces Mm. vamos a un octógono y nos pongamos a tener una pelea de 3 rounds en un octógono con un especialista en sambo. ¿Qué va a pasar? ¿Hace falta hacer algo así para No saber qué creo. va a pasar? Pongamos al mismo especialista de sambo frente a alguien que practica kendo Mm. con un boken en la mano. ¿Qué va a pasar? Ahora, lo que a mí me cuesta entender es por qué se siguen discutiendo cosas estas, porque yo puedo disfrutar de un Nurmagomedov en un octógono viendo cómo Mm. desarrolla su técnica al mismo tiempo que me admiro de ver un Miyazaki en un torneo de kendo. Mm. Yo realmente no, qué sé yo, es como si yo no pudiera disfrutar de Michael Jordan porque hay Mm. un otro que se llama Messi, digamos. Ese tipo de cosas yo realmente no las entiendo. Personalmente Mm. puedo disfrutar de todos Claro. ellos, ¿no? Esta Y en sería mi época de opinión al mundial más. respecto. Sí, no, pero más allá del mundial, digo, por ejemplo, yo no Ujú. soy estadounidense, pero Claro. Michael Jordan fue una persona que mientras jugaba al básquet, Mm. miraba, yo nunca miré Mm. básquet, nunca jugué al básquet, pero para mí lo Sí, que hacía esa sí. persona era arte. Totalmente de acuerdo. Me pasó exactamente lo mismo con Ayrton Senna en Fórmula Uno. Y yo no tengo, nunca corrí Mm. carreras, pero Claro. puedo disfrutar del arte.
qué sé yo, voy a Francia, voy al Louvre y puedo estar al frente de la Mona Lisa y disfrutarlo. Nunca, digamos, no soy artista plástico, Pero pero claro, se se entiende a lo que reconoce voy, en ¿no? eso algo artístico, ¿no? Exactamente. Y ahí está el tema del Aikido. Aikido tiene arte. Aikido es un arte marcial, en ese orden. No es marcial arte. Esta es mi opinión personal, ¿no? Es más arte que marcial. Es más, Aikido está mucho más cerca del Kendo, del Iaido, del Kyudo, que del Brazilian Jiu-Jitsu. Inclusive, si estudias un poco más para atrás, fíjate que el viejo judo, el de Jigoro Kano y el de algunos maestros, inclusive maestros Ujú, como Tomiki, que fue alumno de ujú, Kano y alumno de Ueshiba, hubo franjas de años en los cuales Aikido y Judo tenían muchísimas similitudes. Pero el judo de la década del 50 no tiene absolutamente nada que ver con el judo de ahora. Si te fijas, los viejos maestros de judo en las películas de blanco y negro eran pequeños, delgados, sí, de sí. una técnica exquisita. Hoy son enormes, musculosos, no hay ninguno Menos delgado. movilidad. Mm, Potencia física, el judo en cierta forma, entre comillas, se ha acercado más al sumo o a la lucha greco-romana que a lo que era. Y está bien, digamos, lo mío no es una crítica, apenas trata de ser una descripción honesta, ¿no? Me parece muy bien que, además, que el aikido que se practicaba en la época de Yamaguchi Sensei y algunos otros más ya no existe. El aikido dentro de 10, 15, 20 años va a ser otra cosa. Ya es otra cosa. y no es una misión de los practicantes del arte mantener la técnica lo más pura posible. O esa evolución es inevitable y... Te podría contestar eso de distintas maneras, me parece muy Ujú, interesante. Este, para mí, la idea de preservar algo, cualquier ujú. cosa, es algo digno, que requiere muchísimo esfuerzo, pero imposible en el tiempo. ¿Por qué? Y porque necesariamente el tiempo degrada todo. Degrada, cambia, mata Mm. todo. Qué sé yo, de las maravillas de la antigüedad solamente quedan en pie las pirámides. ¿Cuántos años o cuántos siglos alguien cree que es capaz de sostener igual una actividad humana? Sí, bueno, al ser un producto del hombre también se va adaptando y me imagino. Por eso por ejemplo, los gladiadores tenían escuelas. ¿Quién sabe cuáles fueron esas escuelas? ¿Cómo combatían en esas escuelas? ¿Quién fue el que preservó cómo combatían en esas escuelas? Y yo me imagino que tiene que haber habido gente muy digna y muy capaz haciendo su trabajo en aquella época. Te cito el ejemplo de los gladiadores romanos, como podría decir cualquier otra cosa. Podríamos ir qué sé yo, a los hunos o al quien quiera, digamos. Porque ha habido artistas marciales y especialistas en combate en la historia de la humanidad por todos Claro. lados. A lo que me refiero es que la preservación en sí es un gran intento. Si vayamos a las obras de arte, para preservar las obras de arte, es una escultura, una pintura, se tienen que gastar miles de millones de dólares anuales para tratar de que se degraden lo menos posible. Así. Y eso que es un objeto que está quieto en el espacio atrás de algo, atrás de muchas cosas, cubierto, con luces especiales, con climas especiales, etcétera. ¿Cuánto vamos a poder nosotros sostener el verdadero espíritu? Inclusive, fíjate vos con el tema del aikido, pasemos al judo. Ujú. ¿Cuál es el verdadero espíritu del judo? ¿O el de kendo? ¿Cuál es? Inclusive en el caso de escuelas más chicas y más cerradas, como pueden ser las de otras artes marciales menos populares, digamos, como puede ser Katori o Kashima. Qué sé yo, la escuela de Kashima fue preservada durante, no me acuerdo exactamente la cantidad de siglos, por descendientes de los Kuni, Kunii. Durante siglos, un Kuni sucedía a otro, como están haciendo ahora en el Aikikai y los Ueshiba, ¿no?
un hueshiba sucede al otro hueshiba sucede al otro, etcétera. Y eso es una forma de preservar o de intentar preservar algo que yo lo entiendo, lo aplaudo y realmente yo felicito a la gente que lo quiere hacer, especialmente porque yo estimo que ellos mismos saben de que es una carrera perdida. Eh, no es posible. No pueden preservar 10 años, 20, 50, 100 años, 200 años. Tarde o temprano se va a interrumpir. Y en ese aspecto, entonces, ¿cómo vislumbra las artes marciales? ¿Se van a perder? ¿Se van a seguir practicando modificadas a ese tiempo? Me parece que mientras la humanidad vaya para donde va, mientras no haya guerras mundiales Mm. graves, se van a seguir practicando más o menos como se vienen practicando ahora, en dos fases, altamente competitivas, sumamente estructuradas, como puede ser UFC, box o alguna otra, más o menos violentas, porque en eso me parece que el ser humano tiene una fluctuación bastante importante, porque hay gente que le parece muy bien, hay gente que le parece un horror. Pasa lo mismo que pasa con el tema de las corridas de Mm. toros. Hay gente que le parece fantástico y hay gente que le parece una obra del mal directamente, Sí, bueno, buscando el espectáculo, ¿no? ¿no? Pienso que... Sí, pero es raro, porque, por ejemplo, vamos a la corrida de toros. Si vamos a España, hacemos una corrida de toros, va a haber gente que va a pagar un boleto para ver al torero matar a un toro. Y lo va a aplaudir, le va a parecer genial. Ujú. Pero si nos mudamos de país, probablemente ante la matanza de otros animales, no nos parezca ni gracioso, inclusive nos parezca delictivo. Entonces, ¿qué tipo de reglas empleamos para medir las cosas? Es decir, si un torero mata un toro a un miura en una plaza de toros, es deporte. Si un cazador mata a un elefante, es un delito. ¿Por qué? Así es. Digamos, ¿cuál es la regla ética que rige o diferencia una cosa de la otra? Bueno, también es la doble moral, ¿no? Bueno, a eso, digamos, a esto me refiero. Hoy por hoy, en la práctica de las artes marciales, otro tema problemático es el tema de la educación marcial. Eh, yo he hablado con varias personas de este tema que te voy a comentar ahora. Ujú, Varias personas que han conocido de primera mano a varios de los grandes maestros del Ikigai, ujú. personas mucho más grandes que yo, y te aseguro que, digamos, la exigencia y la eficiencia y no sé qué cosa, tiene un costo muy alto, un costo que actualmente es muy difícil barra imposible de tener o mantener en un dojo. Por ejemplo, si vos practicas UFC, vos tenés seguros de vida, tenés un conjunto de cosas para hacer esa actividad, son un grupo de personas que reciben mucho dinero para hacer eso. Entonces, si vos quedás cuadripléjico, hemipléjico, no sé qué cosa, qué sé yo, pero son un grupo de personas. Ahora, en un dojo de Aikido, en un dojo de karate o qué sé yo, llegás a practicar con ese nivel de exigencia física, probablemente los instructores terminen presos y los alumnos hospitalizados. Entonces es muy raro esto que, insisto, acá en Argentina eh, se, el servicio militar dejó de ser obligatorio a raíz de que un conscripto en la década del 90 se murió Ujú. en un procedimiento estándar del servicio militar que existía en aquella época y que existía desde hace un siglo. Es decir, hoy, por ejemplo, hay cada vez más muertos en deportes, ¿no? Hay Ujú. post pandemia, hay un montón de deportistas que, a pesar de los controles, caen muertos en los campos de juego. Vos lo has visto eso. Leí, creo que en el país de España decía que las muertes súbitas habían aumentado en no sé Por cuánto eso, por ciento. a lo que me refiero, a lo que voy con este comentario es lo siguiente. Mañana la sociedad o un grupo de personas se le ocurre de que esto no puede seguir pasando, entonces vamos a dejar afuera los deportes o algo, porque como la gente muere, Claro. ¿no?
Es decir, en cualquier actividad humana, que si lo vas a ver un partido de fútbol, cada vez que pasa el partido de fútbol hay gente que se muere de infartos. Bueno, uno súper famoso fue en la Eurocopa Eriksen, que le dio un paro cardíaco y Claro, murió y lo revivieron, ¿no? por eso, pero de ese tipo de ejemplos están llenos y lo que yo apunto con este ejemplo ¿es posible evitar al 100% que ocurran cosas como esa? La respuesta es no. Bueno, entonces, si no es posible, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a asumir los riesgos o lo vamos a suprimir a todo? ¿O no vamos a hacer nada para no arriesgarnos a nada? Esa sería la cuestión puntual ahora. Es decir, y llevándolo a las artes marciales, la práctica de las artes marciales hoy tiene una problemática muy diferente que se tenía antes, muy diferente. Hoy, digamos, por eso te decía, si no hay alguna conmoción global de otra escala, digamos, las prácticas de las artes marciales desde mi punto de vista, ¿no? Se van a tender a diluir y a dulcificar, si lo quieres llamar así, cada vez más. Bueno, pasó con la Segunda Guerra Mundial y el Aikido fue víctima de eso, ¿no? La práctica fue más suave, se practicaba de otra forma. ¿Sí? Ojo, para mí el problema de la suavidad o no suavidad no es un problema. Para mí el problema en cuanto a, en este caso de las artes marciales, me parece un problema de eficiencia. Es decir, eh, salir al choque y terminar con la cara destrozada para ganar algo en contraposición a ser capaz de asestar un golpe o desarrollar un movimiento y lograr el mismo resultado, me parece obviamente mucho más eficiente el segundo caso que el primero. A mí un problema de eficiencia, no de valentía o de guapesa, digamos. Me parece que hay, bueno, en este tipo de cosas me parece que se mezclan muchas cosas juntas, ¿no? Eh, una persona con altísima técnica puede ser muy técnico, muy eficiente y a su vez valiente, ¿no? Y al revés, una persona sin técnica, sin guapesa y con malo puede ser además cobarde. No está todo de un lado, todo del otro. ¿Qué se llama? Vamos al box. Me acuerdo de Ray Sugar Leonard, por ejemplo. Sugar Leonard para mí fue un boxeador exquisito. Sin embargo, era una persona que además de ser exquisito técnicamente hablando, a la hora, cuando la pelea se ponía complicada, nunca fue para atrás. En ninguna pelea con ningún contendiente. Que es algo muy diferente a lo que hizo después Mayweather, por ejemplo. Que cada vez que la pelea se complicaba, se dedicaba a hacer cualquier cosa menos pelear. Entonces, me parece que hay un montón de variables distinguibles que para entender, me parece que sería muy bueno que utilizáramos la inteligencia para distinguirlo. No sé si estos ejemplos te han resultado de utilidad para lo que te quiero decir. No solamente de utilidad, sino muy interesante, Sensei. ¿Por, por qué aprender Aikido lleva tantos años en comparación a otras artes marciales? O por lo menos esa es mi percepción. No sé si esté equivocado o si comparte mi punto de vista. Eh, bueno, personalmente cuando alguien me pregunta por Aikido, a veces me preguntan cuánto sale el curso de Aikido o algo por el estilo. Y lo que les digo es que Aikido no es algo que se puede aprender en un curso. Y digo más, me parece que nada valioso puede aprenderse en un curso. Nada valioso me refiero. Uno puede inspirarse en un curso de algo para dedicarse a hacer ese algo, pero aprender profundamente a hacer algo es imposible. Luego, Aikido como es un arte, que además es marcial, no puede llevar menos que décadas. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque
Eh, Mi abuelo tenía una frase que yo lo relaciono mucho con esto, que era, eh, te hace falta comer muchas bolsas de sal. ¿Qué quería decir mi abuelo con esto? Quería decir que se hacía falta, te hacían falta años de regularidad en lo que estabas haciendo, en este caso consumir sal, para ser Ujú, capaz de hacer lo que supuestamente querés hacer. ¿Por qué? Porque la sal, por más que yo quiera terminarme la bolsa de sal, no puedo comerla entera de una sentada. mm, O sea, yo me así puedo es. quedar todo el día dentro del dojo e intentar practicar las 24 horas, que de Mm, ninguna manera voy a aprender más, porque en Aikido me parece que la regularidad y la estabilidad es todo. En el obituario de Yamaguchi Sensei hay una frase que creo que es Endo Sensei, que hace referencia, que ujú, Yamaguchi Sensei le dijo una vez, o decía, creo que decía en clase, aún si no entiendes, conserva mis palabras por más de por 10 años o más, y solo así quizás entenderás. Esto de 10 años o más, yo actualmente mido la práctica de Aikido para conmigo y para con la gente que practica próxima a mí en términos de décadas. Ya ni siquiera de años, sino de décadas. ¿Cuántas décadas hace que practicas? Ninguna todavía. Ah, bueno. Eh, ¿Por qué? Porque si uno es capaz de practicar regularmente durante décadas, uno alcanza a percibir cosas en cuanto digamos, la práctica enseña de manera silenciosa. Y mientras mm. más silenciosa enseña, más profunda es. Pero uno tiene que estar arriba del tatami regularmente. Creo que Picasso decía algo parecido, que era, eh, ¿cómo es? Que si la musa llega, que la encuentre trabajando o algo así. Sí, sí, algo así era como que, algo así Ujú, era como que la inspiración existe, pero te tiene que agarrar o te tiene que encontrar trabajando. claro. Ujú, Esto no es muy diferente, ¿eh? mm, Yo me acuerdo algo que me llamó mucho la atención de uno de los alumnos de Yamaguchi Sensei, que fue Yasuno Sensei. Me acuerdo cuando ujú, vino la última vez acá a Sudamérica, estuvo en Brasil primero y después en Argentina. Cuando estuvo en Argentina, cuando empezó el seminario, una de las primeras cosas que hizo él, adelante a 700 personas que había en el seminario en Buenos Aires, fue pedir ujú. disculpas porque hacía 3 días que él no practicaba. La gente que escuchó la traducción se sonrió igual que hiciste vos, pero para él, Claro. que practica todos los días, 3 días es una enormidad. Entonces él iba a dar un seminario en Argentina ante 700 personas después de 3 días sin practicar. Si vos vas a Japón hoy, él da clase todos los días. Él todos los días suelta a dar y practica. ¿Y qué practica? Y practica su práctica. Él constantemente está experimentando su práctica, su vida. Como Shibata Sensei o algunos otros maestros que quedan, que están en su mundo de Aikido. Entonces, si se entiende eso, se entienden un poco las cosas que me preguntas vos ahora. Son personas que practican Aikido hace 5 o 6 décadas. ¿Y qué hacen todos los días aún hoy? Practicar Aikido. ¿Cuántas personas como ellos hay? Y muy poquitas en el planeta. Entonces, más o menos esa sería mi respuesta o mi reflexión acerca de tu pregunta. Sensei, ¿dónde está el secreto de armar una organización como la suya, tan robusta que hasta hace poco nos estaba comentando que en pandemia que muchas organizaciones se vieron diezmadas, la suya creció? No sé si nos puede decir algo al respecto. La verdad que no sabría decir si hay algún Mm, secreto. Eh, eh, Estábamos hablando con algunos de mis alumnos más antiguos, o los compañeros de práctica más antiguos, sobre este ujú. tipo de cosas. Y nosotros en algo así como 20 años hemos logrado cosas que ni siquiera estaban en mente como Mm, posibles. No como una cosa de que nos gustaría, sino que eran que ni siquiera estaban como planes. El hecho de que el Ikigai nos haya reconocido hace varios ujú. años ya, no era algo que estaba en nuestros planes cuando empezamos esto, ni empezamos a practicar especulando, digamos. Y me parece que una de las claves
pasa por este tema que para mí es gracias al Aikido, que es el tema de lo puro, la práctica Ujú. pura. A mí me parece que mientras el practicante se dedique a practicar, y mientras el practicante se dedique a practicar regularmente, las demás cosas se van Mm. alineando. Mientras el practicante siga la práctica pura y la práctica constante y la práctica regular y la práctica extensa, las demás cosas se van alineando. En este caso, si yo practico regularmente Aikido, ¿puedo dejar de practicar regularmente Aikido? Mi No. respuesta fue no. Pero por la pandemia no, mi respuesta fue no. Entonces, si mi respuesta hubiera sido sí, hubiera sido más importante la pandemia que la práctica. Wow. Por eso el tema de la importancia de la práctica. Qué sé yo, hace calor, practico. Hace frío, practico. Está nublado, practico. Sale el sol, practico. No importa. O sea, Ale- todo eso es irrelevante. alejarse de la excusa. Claro, pero lo que pasa es que, o sea, yo no tengo problema con, digamos, nadie tiene que, nadie necesita ni tiene por qué gustarle ni el aikido, ni ninguna Claro. otra marcial, ni ninguna actividad humana lo suficiente como para hacerlo Ujú. regularmente. Cada uno me parece que es importante que haga lo que quiera, lo que le guste, lo que le haga bien. Ahora, lo llevo a tu plano para que quede más claro lo que iba a decir. Yo soy dueño de mi vida, ¿no? Y como soy dueño de mi vida, puedo decidir comer 2 o 3 veces más de lo que necesita mi organismo. Y estoy en mi derecho. Y a lo mejor también tengo el dinero para pagarme la comida y para pagarme los médicos que me va a costar tener 2 o 3 veces más el peso que tengo. Hasta ahí sigo sin Ujú. molestar a nadie, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo hacer es meterme en algo así y después quejarme del sobrepeso o trasladarle la responsabilidad a los demás de mi sobrepeso. Claro. O no sé, digamos, estoy hablando de la persona que hace este tipo de cosas voluntaria y conscientemente, ¿eh? No estoy hablando de la persona que tiene algún tipo de Claro. patología, que sé yo, porque como todo, no es la persona que tiene un problema hormonal o algo, que bueno, Mm. es otra cosa. Pero la persona que puede ser la comida, puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser Claro. cualquier cosa, ¿no? Ahora, es muy importante el tema de, desde mi punto de vista, el tema de tener eh, actividades regulares que nos permitan no solamente focalizarnos, sino no desfocalizarnos al mismo tiempo. Porque no es solamente que nos focalizamos en algo, sino que al estar habituados, al irnos habituando a estar focalizados, nos resulta más difícil de focalizarnos y podemos focalizarnos en otras cosas mejor que lo que podíamos hacerlo antes. Por eso el tema de la importancia de la disciplina, de la regularidad, de la constancia, que eso no es una Mm. cosa menor, para nada. Lo que pasa es que en esta época parece que fuera mala palabra hablar de disciplina, por ejemplo. Si una persona es disciplinada, se ve mal. Parece que es bueno ser indisciplinado. Y yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso. Por eso es que es tan importante este tipo de cosas. Hay algunos maestros, por ejemplo, en Kendo. Kendo me parece muy fascinante también por este tipo de cosas. En Japón, el Kendo lo empiezan a practicar los niños, Mm. de niños. Lo practican desde los 5 años. Y hay maestros japoneses, hay algunas filmaciones todavía, algunos clips por ahí en internet que se puede ver algunos maestros de décimo dan de Kendo de 90 años con 85 años de práctica. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, eh, lo que pasa es que depende qué es lo que uno quiera, qué es lo que uno esté qué es a qué uno esté capaz de o dispuesto a Mm. hacer. Imagínate en el caso de estos maestros de Kendo que han practicado Kendo durante 80 años de su vida. Cualquiera que va a Japón sabe que Kendo se practica todos los días, a veces mañana y tarde. ¿Te podés imaginar la cabeza que hay que tener para ser capaz de ir a practicar algo durante 80 años, Mañana y tarde. mañana y tarde? ¿Alguno de nosotros es capaz de imaginarse algo así? Y después hablamos de marcialidad, Mm. ¿no? ¿Qué es marcial? Una persona como esa, por ejemplo, ¿es poco marcial?
se entiende a lo que me refiero, ¿no? Me parece que las artes marciales, practicadas seriamente, nos pueden enriquecer mucho a distintos planos, como seres Mm, humanos, sin que sea indispensable que tengamos fantasías estrambóticas como la de matar gente o de a ver cuál es el arte marcial más eficiente a la hora de descuartizar seres humanos. Lo pongo en términos gráficos para que quede más claro lo ujú, que quiero decir. Es decir, cualquier arte marcial practicada seriamente es muy beneficiosa y probablemente muchas artes marciales sean complementarias en distintos planos con otras. mm. Ahora, ¿las podemos practicar a todas? Y sí, qué sé yo, creo que el otro día estábamos charlando de este tipo de cosas y te dije, y probablemente es como esto, como si un rugbyer dijera que el fútbol no sirve porque si yo le meto un tackle a un jugador de fútbol, el futbolista no se levanta más. Así entonces, como el rugby utiliza más fuerza física para desarrollar su deporte que el fútbol es malo al lado del Mm, rugby, o ineficiente, mm, ¿no? Y uno estaría dispuesto a decir, che, no podemos disfrutar de la calidad del fútbol o de la calidad del rugby o la calidad del básquet o la calidad. ¿Hace falta otra cosa extraña? ¿En serio que queremos poner un equipo de rugby contra un equipo de básquet a ver cuál es más marcial o más valiente o más no sé qué cosa? Más o menos esas son mis ideas al respecto de este tipo de cosas. hermoso. Sensei, estamos pasados de la hora, pero la verdad es que la charla ha sido sumamente interesante y dejé como 15 preguntas por hacerle. Así que desde Bueno, ya estimado, le doy las gracias por habernos atendido. Le doy las gracias eh, por su buena disposición siempre. Y bueno, nada, quería invitarlo para una próxima oportunidad para que sigamos hablando de artes marciales, de aikido, que me ha parecido tan interesante la conversación con usted. bueno, muchas gracias, estimado, es ya un placer. Mis disculpas por haber sido tan profuso en mis palabras. No, por favor. Generalmente, generalmente no hablo de aikido ni de artes marciales. Mm. Eh, Generalmente, realmente no hablo de estas cosas. ¿Por qué, Sensei? Lo que pasa es que, porque si estuviéramos, nosotros estamos a muchos kilómetros de distancia y vos me has propuesto charlar de esto, entonces Ujú, es la vía, ¿no? ujú. Pero normalmente la gente que quiere hablar conmigo de estas cosas, yo le propongo practicar. Claro, Por, si están acá, digamos, porque todo lo que hemos hablado y lo que podamos hablar es insuficiente para describir lo que es. así es. Esa es una de las dificultades que me planteé cuando quería hacer el podcast. Que hablar de artes Sí. marciales siempre queda insuficiente que probarlas en el tatami, ¿no? Sí, y no solamente probarlas, porque me parece que hay, bueno, hay muchos especialistas que han hablado sobre la problemática del límite del lenguaje. Mm, Nosotros tenemos una tanta fantasía que tenemos, es que nuestras palabras alcanzan para describir la realidad, lo cual es completamente falso porque claro. no tenemos palabras para describir un montón de cosas. Ujú, Cuando empezamos a practicar Aikido, actualmente opino en contra de toda la doctrina occidental preponderante, que ujú. casi cada palabra en el tatami es negativa. ¿Cómo es eso, Sensei? Eh, es algo obviamente que lo planteo a propósito así porque Para que la es gente algo que a mí me... quede, para que la gente quede enganchada para el segundo capítulo. eh, a mí me resulta que es así. ¿Por qué? Porque mientras más silencio hagamos en la práctica, no Ujú, solamente verbal, ujú, sino que llegue a ser mental, es decir, mientras menos ideas tengamos sobre el tatami, más vamos a poder seguir, más vamos a ser capaces de experimentar Aikido.
aikido, como podría ser kendo, como podría ser cualquier cosa. Meditación en Ahora, movimiento. ahora, para mí tiene más que ver con el tema del vacío y de la no turbulencia. Y ahí estamos otra vez con el tema de la problemática de la palabra. Mm, Por estas cosas que trato de no hablar de. Porque cada vez que queremos describir ciertas cosas, tenemos tantos límites mm. que tenemos que empezar a decir que algo, que no sé cómo se llama, tengo que decir que no es verde, pero tampoco es azul, pero tampoco marrón, es parecido a un gris, pero no es gris, pero... y básicamente hacemos eso. Mm, Entonces, trato de no hablar en la práctica para, primero, yo no tener la necesidad de tener que pensar acerca de qué palabras utilizar para tratar de transmitir algo que no es descriptible con palabras. A su vez, cuando la descripción o la frase parece muy acertada o algo por el estilo, ujú. genera en el oyente la creencia falsa de que entendió. Además, al que lo escuchó, quizá le arruine la experiencia, porque no casualmente todo esto se llama judo, aikido, Mm, kendo, iaido. Es decir, es la vía, el camino, no es la llegada. mm. Por eso la búsqueda de la perfección y no el hallazgo de la perfección. Es decir, lo valioso es el hacer, es el gerundio, el practicante, estamos practicando, no el charlando de la práctica, digamos, o no el charlando en lugar de practicar. Mm, ¿Se entiende, no? perfectamente. Por eso, si ustedes van a practicar, que soy con Yasuno Sensei o con algún otro maestro de esas características, difícilmente lo escuchen pronunciar palabras. Mm, Él practica, y el que practica, ujú. practica. Y el que quiere aprender de la práctica del otro, ¿qué hace? Practicar. Obviamente que este tipo de cosas al principio es extremadamente traumática, sobre todo cuando, cuando tenemos una cultura que va a contrapelo. Digamos, la carga del aprendizaje la tiene el maestro y no el alumno. Así es. Bueno, el problema está en la estructura que el único que puede aprender es el alumno, no el maestro. Es decir, un aprendiente, entre comillas, puede aprender sin maestro. Ujú. Y desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer por la práctica es practicar. Y luego de eso, permitir que cada uno se transforme en lo que teóricamente debería ser, y en muchos casos es su propio maestro. Entonces, cuando todos practicamos, todos aprendemos. Cuando el que, entre comillas, da la clase, deja de dar la clase o deja de practicar para ponerse a explicarle a los demás cómo hacer las cosas, probablemente deja de hacer lo que supuestamente estaba haciendo, o lo que tendría que estar haciendo. Bueno, esa sería la idea. Maravilloso. Bueno, Sensei, le reitero mi agradecimiento. Le reitero mi invitación para un próximo episodio. Y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Desde ya, estimado, cuando usted quiera, y desde ya te quiero repetir el agradecimiento y un detalle más, este, como corolario, digamos, y el Ujú. tema de que es muy importante que el ser humano haga cosas valiosas y las artes marciales son actividades valiosas sin distinción. Me parece que es muy bueno que el ser humano, especialmente en esta época, tenga actividades que requieran de regularidad, de disciplina, de varias cosas más que pueden hacernos mucho mejor. Sin distinción de ningún estilo ni nada, porque me parece que, como te dije dos o tres ocasiones, Ujú. todas las artes marciales bien practicadas son muy valiosas Así y a es. cada uno probablemente le guste más una que otra y eso está perfecto. Mm, Solamente hay que quedarse en lo valioso de lo diferente, si lo querés llamar así, ujú. y no atraparnos en la minucia de las diferencias. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Sensei. Será Muchas gracias a vos, estimado. Hasta la próxima. Que seguro andes muy bien. que esté Chao, muy chao. bien. Hasta luego.
Acabamos de conversar con el sensei Luis Colalillo, quinto dan de Aikido Aikigai. Muchas gracias por escuchar Bushido Podcast. Será hasta una nueva oportunidad.